para la programación orientada a objetos. Ustedes en Programa 1 ya han visto lo que es la introducción a la programación orientada a objetos, ¿no ven, Crespo? Sí, Ya, entonces, simplemente vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a empezar a partir de este momento a aplicar lo que hemos trabajado. O sea, no hemos creado el momento unos objetos, pero a partir del repaso que vamos a hacer, vamos a empezar a aplicar ya lo que son los objetos, ¿ya? Entonces, un poquito viendo lo que es el paradigma orientado a objetos. Esto, miren, ha nacido así a nivel de historia en la década de los 80, ¿ya? Antes se hacía una programación que se conoce con el nombre de programación estructural. Y en realidad, la aplicación que hemos hecho, todo el código que hemos codificado ahorita es estructural, ¿ya? Si bien creamos pequeños módulos, no son muy reutilizables, ¿entiendes? ¿Ya? Si bien C# es un lenguaje de programación orientada a objetos, lo hemos utilizado como programación estructural en el momento, ¿ya? Entonces, antes se programaba así. Lo que ocurría es que cuando se tenía que hacer el mantenimiento de los sistemas, había mucho código que mantener, ¿listo? Había que buscar el lugar donde podía ocurrir la falla, o si tenías que implementar algo adicional, tenías que buscar dónde colocarlo, ¿se entiende? ¿Qué más ocurría? En diferentes proyectos, ¿ya? Hacías las mismas cosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y tenías ya desarrollado cierta parte de un proyecto y lo que hacías era copiar y pegar básicamente el código, ¿de acuerdo? O sea, no reutilizabas ese código, o sea, si hacías un login, digamos, ¿ya? Entonces, copiabas y pegabas eso en otro proyecto. Luego tenías que adecuar algo en ese login, si cambiabas el login tenías que cambiar el otro más, ¿se entiende? No se creaban como unidades independientes que se podían reutilizar, ¿ya? De donde ha nacido este paradigma, ¿ya? Lo que es la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Y como dice ahí en la diapositiva, ha revolucionado el desarrollo del software, ¿ya? Porque la idea básica es que todo lo que vamos a trabajar, vamos a programar, lo vamos a asumir como objetos, ¿de acuerdo? Miren, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un sistema académico aquí para el instituto, todos serían objetos, los estudiantes serían objetos, ¿entienden? Los docentes serían objetos, los administrativos serían objetos, las materias serían objetos, sus calificaciones serían objetos, ¿entienden? Las carreras serían objetos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pues la idea es que todo problema de programación del sistema que tengamos que desarrollar lo volvemos como objetos. Ahora, ¿cuál es la idea de dividirlo así en objetos? Es que cada objeto puede tener un comportamiento individual y los vamos a programar de manera individual en base a sus características. Por ejemplo, cuando se registran como estudiantes ustedes, pueden tener los datos comunes de la persona, seguramente les preguntan de qué colegio han salido bachiller, teléfono de referencia, pues si les pasa algo, ¿se entiende? Hay datos adicionales que les piden, ¿no es cierto? ¿Ya? Para el caso de los docentes nos piden nuestro nivel académico, profesión, pertenencia, cosas así, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, cada objeto va teniendo sus propias características que nosotros vamos a ir manipulando y sobre todo programando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Empezamos a dividir un problema de programación en diferentes objetos y pues cada uno los programamos, ¿de acuerdo? Luego los podemos utilizar de manera conjunta todos ellos o también seguirlos trabajando de manera individual, ¿ya? Entonces, como les decía, miren, todo software que tengamos que hacer se divide en módulos, ¿de acuerdo? Que son independientes, pero tienen la capacidad de interactuar entre sí para cumplir ciertas metas. En un sistema académico, otra vez, hay estudiantes, hay docentes, pero interactúan cuando el docente o sea, se le asigna al docente una materia para que dicte esa materia a los estudiantes y ya les entrega la calificación, ¿se entiende? Pues ahí ya hay esa interacción entre los objetos, ¿ya? Entonces, estos módulos están conformados básicamente por dos elementos, ¿ya? Los atributos y los métodos, ambos deben conocerlo, ¿ven? Los atributos son las características, ¿no es cierto? Básicamente los datos que vamos a guardar de los objetos, ¿no es cierto?
Y los métodos son aquellos que básicamente van a trabajar con esas características y van a realizar ciertas operaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, más o menos de ahí nace esta metodología. Ahora, juntamente con el paradigma orientado a objetos ha nacido este concepto que es la abstracción. Esto es algo que ya tienen ustedes, ya han desarrollado su capacidad de abstracción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a veces, miren, hablamos la idea de que, así a nivel general, es visualizar aquello que es importante, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener diferentes problemas de programación, sobre todo, ¿de acuerdo? Y la idea es que nosotros, teniendo ese problema, podamos modelar, se puede decir, ese problema a través obviamente de objetos y clases, ¿de acuerdo? Pero solamente tomando lo que es relevante, lo que es importante, y crear esos modelos ya en programación. O sea, sin necesidad a veces de interactuar de manera tangible con esos objetos. Miren, acá les he puesto una figura del globo terráqueo. Cuando ven ustedes, ¿qué se imaginan eso? O sea, es la Tierra, ¿sí o no? ¿Lo han visto desde afuera? No es cierto. Pero cuando ven eso, ya abstraen y dicen, es la Tierra, ¿no? Y ahí el mediecito vivo, ahí estoy yo, pueden decir, a ver, ¿sí o no? Entonces, están abstrayendo, ¿se entiende? Y simplemente van a agarrar y visualizar aquello que sea necesario. Entonces, dentro del ámbito de la programación, la abstracción es la capacidad en la que nosotros vamos a tener una visión externa de un elemento, lo vamos a ver desde afuera, y no importar lo que hay adentro. O sea, cuando utilicemos ciertos módulos, los vamos a utilizar, pero ya van a estar programados, ¿se dan cuenta? Entonces, más que ver cómo se ha programado, los vamos a empezar a utilizar. Nosotros también podemos programar ciertos módulos y reutilizar otros ya programados. O sea, eso permite también que podamos hacer un desarrollo, como normalmente se hace de software, en equipos de trabajo. Ya nos vamos dividiendo los trabajos por objetos y por CRUDs cuando trabajamos por bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, si vamos a hacer un sistema académico, digamos, yo puedo decir, Matías, tú haces la parte de los estudiantes. Entonces él va a crear la clase estudiante, va a programar los CRUDs en la base de datos para los estudiantes, ¿se entiende? Entonces tú accedas, digamos, lo de los docentes, ¿se entiende? Y así sucesivamente, y luego lo vamos integrando. Si yo tengo que reutilizar lo que ya ha hecho Matías, lo reutilizo, sin necesidad de revisar su código, ¿se entiende? Voy reutilizando todos los métodos que él ha ido creando, o sea, ¿se dan cuenta? Entonces, básicamente, esa es una forma que tenemos de desarrollar. O sea, cuando utilizamos, por ejemplo, una ventana, nosotros no revisamos muy bien, digamos, cómo se ha construido la ventana, sino la utilizamos y usamos los métodos que tiene y las propiedades directamente, ¿sí o no? Entonces es algo similar, ¿ya? Bien, vamos con lo que es ahora la definición de clases, ¿ya? Clases y objetos. Entonces, cuando nosotros vamos a modelar objetos, previamente es necesario crear una clase, ¿no es cierto? Las clases son una especie de plantillas que van a permitir después crear objetos específicos. Otra vez, basándonos en el ejemplo de un sistema académico aquí para el instituto, si tengo que crear estudiantes, a cada uno de ustedes, primero tendría que crearme una clase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa clase va a agarrar las características generales que tengo que guardar de todos los estudiantes, ¿se entiende? ¿Qué puede guardar como atributos esa clase? Pues su nombre completo, su carnet de identidad, su fecha de nacimiento, su sexo, estado civil, número de celular y cosas que les van pidiendo, ¿se entiende? Todo lo genérico. Y cada vez que tenga que modelar a uno de ustedes, a partir de esa clase se van a crear objetos, ¿se entiende? Voy a tener, no sé, el objeto Farid, digamos, ¿se entiende? ¿Ya? O sea, su compañero se llama Farid, ¿ya? No es apodo, ya su nombre es Farid, ¿ya? Entonces puedo tener el objeto Farid, puedo tener el objeto Cordero, Crespo, perdón, el objeto Matías, ¿se entiende? Y voy creándolos, pero con esos atributos, ¿se entiende? Pero si no tengo la plantilla, la clase base, no voy a poder crear los objetos, ¿se entiende? Pues si bien identificamos objetos, es necesario modelarlos primero a través de las clases. Y una clase, como es una plantilla a través de la cual voy a crear métodos, tiene pues los atributos de los objetos, y tiene los métodos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces primero tenemos que pensar
en crear esas clases, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les decía, ¿no? Una clase es una plantilla que define la forma de un objeto. Por ello se dice que un objeto en particular es una instancia de una clase. O sea, esta es una definición bastante interesante en programación. Cuando les preguntan qué es un objeto, lo más sencillo es contestar, es una instancia de una clase. ¿Se entiende? ¿Sí? Con eso ya definen. Perdón. Perdón. Tenemos la clase estudiante. Entonces, cada estudiante creado, cada objeto creado sería una instancia específica. ¿De acuerdo? Ahora, otra vez, las clases pueden tener métodos y pueden tener atributos. No necesariamente deben tener ambos. Puede haber clases que solo tengan atributos o solo métodos. ¿Se entiende? Por si acaso, ¿ya? En muchos problemas de programación nos creamos clases que solo tienen métodos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para utilizarlos, o sea, para hacer operaciones básicas, hacer cálculos contables y demás, simplemente las clases tienen métodos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en algunas ocasiones solamente atributos. Bien, entonces, como les había dicho, como primero nos tenemos que crear esas clases van a tener los atributos y van a tener o pueden tener también lo que son los métodos. A eso se le dice miembros de la clase, por si acaso, ¿ya? Es un concepto que se maneja. Cuando les diga los miembros de la clase, significa que estamos hablando de los atributos y los métodos, ¿de acuerdo? Por favor, no se van a olvidar ese término. Los atributos también se dicen que son campos, ¿de acuerdo? Y básicamente son los datos que vamos a guardar, esas características con datos e información que vamos a guardar de los objetos, ¿de acuerdo? Y obviamente los métodos van a ser esas operaciones que van a ser aplicables a esos determinados objetos, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Miren, por ejemplo, en una clase estudiante, como atributos, pues ya les dije, vamos a tener nombre, carnet de identidad, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Como métodos podemos tener, no sé, cálculo de edad, digamos, ¿no? O sea, les piden su fecha de nacimiento, ¿sí o no? ¿No es cierto? En el instituto, ¿no? Les piden su fecha de nacimiento. Creo que sí les piden, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sé cuántos años tiene? Programa un método, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Un método que directamente te pueda calcular la edad, ¿se entiende? ¿Sí? No es mucho problema hacer eso, ¿de acuerdo? Es algo que nosotros necesitamos, digamos, generar o trabajar con las características que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Puedo generar una lista de objetos donde ya tenga las materias que están cursando en un año determinado, desplegar su calificación, desplegar su historial académico, ¿se entiende? Entonces ya voy relacionando, voy haciendo diferentes operaciones que son aplicables a ustedes como estudiantes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esas las vamos a ir programando en las clases, ¿de acuerdo? Bien, entonces hablemos ahora un poquito, bueno, hemos visto los conceptos generales de lo que son las clases en cualquier lenguaje de programación. Ya han visto en análisis y diseño de sistemas clases, en Programa 1, la notación de una clase. Ya, una clase, por si acaso, se dibuja así, como está esto, ¿ya? Es un rectángulo, ¿ya? Y tiene dos líneas de división, está dividido en tres partes, ¿de acuerdo? El primero es el nombre de la clase, ¿de acuerdo? Luego viene en la segunda parte los atributos, si los tuviera, y finalmente vienen en la tercera parte los métodos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿han trabajado con esto en Programa 1? Ya, a ver, si algo básico, a ver. Ya saben lo que son atributos o métodos públicos, privados, ¿no? ¿Ver? Sí, eso ya saben, ¿no? Cachito, lo apagamos el data, porfa. Alguien voluntario, estás en nuestro control remoto, ¿ya? Estudiando. Normalmente dibujamos las clases, modelamos. Eso van a aprender en análisis de diseño de sistemas 1 y 2, porque todo software se diseña, ¿de acuerdo?
O sea, directamente no lo programamos, no sé si me explico. ¿Entienden? Pues primero lo diseñamos. Y para diseñar una clase se dibuja este rectángulo que les dije, que tiene 3 divisiones. La primera es el nombre de la clase. Ustedes han debido conocer, se escribe con mayúscula, ¿no? El nombre de una clase, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí listamos los atributos. Por decir, va a tener un CI, va a tener nombres, va a tener apellidos, etcétera, etcétera, una fecha de nacimiento. ¿Se entiende? Si son atributos públicos, ¿se ubican, no? Lo que es atributo público y privado, ¿sí? O sea, si es público significa que desde otras clases se puede acceder, ¿no ven? Y si es privado significa que solo desde esta clase puedo acceder. Pues digamos, si esto es privado, se le coloca menos. Si esto es público, se lo modela con un más, ¿se entiende? Digamos que esto también es privado, ¿se entiende la idea? ¿Ya? Se modela así, se trabaja de esta manera, ¿ya? Y aquí se listan los métodos, ¿ya? Por decirles, calcular edad. Calcular edad me va a devolver un número entero, ¿se entiende? ¿Ya? Va a ser público y calcular edad. Puede ser un método que tenga, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces aquí voy definiendo y escribiendo los métodos. Esa es la forma básica en el momento de diseñar las clases, ¿de acuerdo? ¿Ya? En algunos casos aquí también se les coloca el tipo de datos, o sea, la CI es un string, los nombres es un string, los apellidos es un string, todo es un string aquí, ¿no? La fecha de nacimiento, ¿qué tipo de datos sería? Un date time, ¿no? Entonces la clase en C# para modelar las fechas, ¿verdad? Sería ese tipo de datos, se coloca también, ¿de acuerdo? Aquí en el método ya he colocado, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida? ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, es así como se diseña, no es muy complicado, ¿sí, no? ¿Verdad? Simplemente es listar los atributos y los métodos que van a tener las clases. La cosa es codificarlo, ¿ya? Ahorita lo vamos a codificar. Bueno, volvemos otra vez a la diapositiva. ¿Cómo vamos a encender por favor el data? Esta es otra forma de modelar una clase, igual está dividido entre 3, pero esto ya está a través de software. Por si acaso en Visual Studio también podemos hacer el modelado de clases, les voy a mostrar después cómo. ¿Listo? O sea, así diagramitas, así podemos hacer también por si acaso. ¿Ya? Bien, ya habíamos hablado de los atributos, de los miembros, ¿no? Bien, entonces ya entrando a lo que es en C#, ¿de acuerdo? Sí o sí, o sea, C# es un lenguaje que está orientado, o sea, está en base a la programación orientada a objetos, ¿ya? Todos objetos en C#. Tiene una clase base que se llama Object, ¿ya? Se voy a escribir acá ese Object. Le eché un bloque de notas, ¿ya? De momento. Acá. La clase base en C# se llama Object. ¿Estamos? ¿Qué hace esta clase base? ¿De acuerdo? A partir de Object derivan el resto de las clases, ¿ya? Todo lo que vemos en C#, lo que son lo que son los tipos de datos, cualquier cosa que nosotros utilicemos siempre va a derivar de lo que es Object, ¿de acuerdo? Object, perdón. ¿Ya? Va a disculpar, ¿ya? Entonces siempre va a derivar de esta clase base, ¿ya? Que es Object. Entonces es un lenguaje orientado, programación orientada a objetos. O sea, si alguna vez ven un método que dice como parámetro de entrada tiene una variable del tipo Object, significa que ahí pueden pasarle una cadena, un entero, un real, ¿se entiende? ¿Ya? Desde toda esta es la clase base a través de la cual deriva todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos en C# una clase? ¿Ya? Ya lo han debido ver en programa, ¿cierto? Colocamos la palabra reservada class, el nombre de la clase con mayúsculas siempre empieza,
abrimos y cerramos llavecitas y aquí colocamos lo que son los miembros, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Ya? A ver, vamos a modelar una clase básica. Vamos a abrir aquí, porfa, si podemos abrir el visual. Vamos a trabajar ya con nuestro visual. Y aquí en nuestro menú, por favor, le vamos a agregar un botoncito más que diga objetos, ¿de acuerdo? Clases y objetos. Y ahí vamos a empezar a trabajar con la creación de clases y demás. ¿Estamos? Miren, ahí estoy ampliando un poquito más mi ventanita. Ok, miren, me voy a copiar este botoncito, control C, clic en el grid, ¿no? En el espacio, control V para duplicarlo. Cuando duplicamos, no se olviden, tenemos que tener mucho cuidado porque también se va a copiar su evento clic, ¿no ve? Pues miren, este es el botón que he copiado, tiene el content que dice listas y se ha llamado, miren, btn listas copy, ¿no ve? ¿Sí o no? Pero si se fijan, aquí en WebPF me voy a ir hasta el final. Esto es lo importante, fíjense que también se me ha copiado el evento click. Miren, lo estoy marcando ahí. ¿Qué significa? Que me va a ir a la ventana de listas, ¿se entiende? Que es algo que yo no quiero. Entonces, no se olviden quitarlo este evento click cuando copien los elementos, si es que ya tienen esos eventos. ¿Estamos? Le voy a cambiar el nombre ahora. Clases, objetos, le voy a llamar a mi botoncito. Y aquí en su content voy a colocar clases, objetos. Ya, algo básico aquí todavía vamos a hacer la creación de clases y de objetos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Lo tienen hasta ahí? Hola, hola. Ya, 30 segundos más, vamos, vamos. ¿Sabe dónde copian tarjetitas electrónicas? Llaves en tarjetitas. También, ya. ¿Sabe dónde copian estas tarjetitas? Para abrir puertas. Sí, para abrir puertas. Puertas, pasas, te abren. ¿Sabes dónde copian las tarjetas? No. Era el copia llaves y no sabe nada de esto, obviamente. Es una tarjeta magnética IG. Eso no es con el cerrajero, eso es bajo sistema de impresión o chip es. ¿Sí? Bajo sistema de impresión o chip es. Ah, ¿con chip siempre es? Depende. Si ese tiene chip, debe de funcionar con chip. Ahora, si es solo la barra magnética, es mediante sistema de impresión. Se inserta la barrita magnética y sobre esa se imprime. Ya. ¿Y eso quién imprime? ¿Y eso dónde hace? No sé, hace tiempo que no sé eso. Por eso. Lo único que conocí estaba en la artesana, pero hace años que hace nada. Ya, seguimos entonces. Creo que ya estamos, ¿no? Vamos a crearnos una ventanita acá, por favor. Ya saben crearse ventanas, ¿no ves? Se crea una nueva ventana. Wing clases objetos, ¿ya? Ya, hay un label voy a arrastrar que diga clases y objetos nada más para darnos cuenta que es esa ventana, ¿listo? Ya, está, clases y objetos. Los espero ahí.
le voy a colocar un tipo de letra, color. Ya, le voy a colocar aquí un tamañito un poco más grande. Y pero al final pudo resolver problemas extra. ¿Cuántos problemas hay? El IP estático. Ah, no, nada. No. Pero usa el programa que viene. Ah, no, no lo sabes que no. Sí puedo configurar con eso, pero la idea es por qué se me está cambiando. Claro, ¿no? Pero digamos, eso es una más comodidad para estar Sí, ¿por qué? La cosa es solucionar el problema. ¿Por qué? Sí, ¿no? Una forma que... Ah, por cierto, noté que tenía, ¿no? Teclado en español. Sí. Pero la compu es en inglés, ¿no? Sí. Es por la ¿no? Sí. Hay un, No. hay un teclado. No, en realidad debería estar en inglés. Hay un teclado en inglés, no sé si sabía, es internacional. ¿Cuál es? Entonces, ¿Idioma o teclado? sí, teclado. Porque con todo igual es que la Acá, digamos, este es el inglés QWERTY, ¿no? Hay uno que es QWERTY internacional. Entonces, el QWERTY original, el tema es, se lo borra, digamos, y acá, por ejemplo, digamos, vamos al internacional y ahora con Alt sí, pero para no estar así. ¿Qué? Sí, salió. Ah, con el ASCII. No, No, es más rápido. A ver. Gracias. Ya, seguimos. Ya. A ver, bien, crearemos una clase, ¿ya? Estoy seguro que han de crear una clase básica que debe ser persona, a ver. ¿Sí o no? Es la primera que se crea, ¿sí o no? Crearemos esa, a ver. No vamos a escribir este código de acá directamente. Lo que vamos a hacer es crearnos como un archivo independiente, ¿de acuerdo? ¿Ya? No sé cómo se han creado ustedes, pero nosotros lo vamos a manejar en un archivo independiente, ¿de acuerdo? Pues aquí en el proyecto, por favor, no en la solución, ¿no? En el proyecto, botón derecho del ratón, agregar, y aquí tenemos clase, ¿no ve? Lo ultimito. Vamos, agregar clase. Hacemos un clic y nos va a agregar una clase que por defecto le quiere llamar class 1, ¿no ve? Clase 1. Nosotros le vamos a llamar persona. ¿Estamos? Ya. Lo vamos a agregar y ya se nos ha escrito el código, ¿no es cierto? Ya. Se nos ha colocado un modificador de acceso que es el internal, ¿de acuerdo? ¿Ya? El internal significa que esta clase es pública dentro de este proyecto, ¿se entiende? Pero no dentro de otro proyecto, incluso que pertenezca a la misma solución. Ya les dije que una solución puede tener muchos proyectos. Ahorita nuestra solución solamente tiene uno, ¿no ven? ¿Sí o no? No se preocupen, cuando lleguemos, los que lleguemos al tercer trimestre, ahí vamos a crear en una solución varios proyectos, se van a acordar, ¿ya? Entonces ahí se van a dar cuenta que si mantenemos el internal para las clases, los otros proyectos ya no las van a poder ver, entonces las vamos a tener que recién publicar, ¿se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? De momento internal lo dejamos nomás, no nos va a afectar de momento en nada, ¿se entiende? ¿Ya? Bien, ahí está la clase. ¿Ya? Si le quitan el internal, ¿qué va a ocurrir? Si no le ponen aquí. Se va a interpretar determinadamente como privado. Exacto, se va a interpretar como si la clase tuviese este privado acá. O sea, se va a interpretar así, ¿no? Pero, ojo, que ahí se va a interpretar, ¿no? Entonces, va a pensar que es privada la clase, ¿se entiende?
vamos a dejar con el internal. Ya. Y bueno, aquí vamos a definir algunos elementos, ¿de acuerdo? Algunos miembros. A ver, como todavía no estamos haciendo encapsulamiento, todo lo vamos a definir de momento público, ¿ya? Pues miren, public. Vamos a colocar el CI. ¿Saben que el CI, saben por qué estoy colocando string al CI, no ve? Porque los nuevos creo que tienen letras, ¿no? Exacto. Están escuchando Olmos ahí atrás, ¿no ve? Creo que los voy a traer aquí adelante a los dos, o los voy a separar. ¿Ya? Ya, mucha bulla meten ahí atrás, solo charlan, ¿no ve? A ver, los dos Olmos y ¿quién más es? Apellido Nina, ya, Olmos y Nina, ya, por, ya. Mucho charla. ¿Ya? ¿Listo? Mucho habla. A ver, nos quedan todavía 15 minutos de clase. ¿Será que esos 15 minutos no pueden decir nada? ¿De acuerdo? Vamos a intentar, ¿ya? Están calladitos, Nina, te incluye a vos también, ¿ya? A ver, veremos si se puede. Qué silencio en la clase ahora, ¿no? Ya. A ver, entonces, ahí está, un CI. ¿Saben escribir muchas líneas? O sea, voy a colocar nombres y apellidos. ¿Saben escribir varias líneas al mismo tiempo? ¿Sí? Ah, ya, está bien. Esto. Ya sé, me han dicho, ya está. Los Olmos me han dicho, sí, ya me han dicho. Ahí está, ya lo hice. Ya, les digo cómo. Ya, miren. Miren, pueden seleccionar varias líneas para edición. Presionan la tecla Alt, Shift, Alt, Shift. Y con las flechitas seleccionan las líneas que quieren escribir. Miren, por ejemplo, he seleccionado esas tres. Y ahora escribo. Mira lo que está haciendo. Y si ya quieren salirse de ahí, pues clic, listo. Un clic y esto. Y eso, miren, si quieren escribir muchas líneas, se abren las líneas, el espacio. Alt Shift, las seleccionan otra vez. Escriben. ¿Estamos? ¿Lo tienen? Ahora, si hacen la flechita hacia arriba, se va a pasar el cursor, miren, a las siguientes líneas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado con eso, ¿sí o no? ¿Lo ves, sí o no? ¿No? Si quieren ya deshacer eso, pues ya esa selección quieren quitarle, hacen un clic, ¿se entiende? Ya, eso lo estoy enseñando para que cuando tengamos que dar exámenes no me digan mucho tardaron en escribir, ¿no ve? Muchas líneas eran, ¿no ve? Ya saben cómo escribir muchas líneas. ¿Listo? Colocaremos la fecha de nacimiento, más. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Bien. Ahí está, miren, tengo una clase persona a través de la cual puedo crear objetos de la clase persona, ¿no es cierto? ¿Estamos? Estos miembros se llaman atributos, ¿no es cierto? ¿Estamos? Pero no son los únicos miembros que pueden tener, también pueden tener métodos, ¿no es cierto? Que ya saben, han visto en Programa 1 ya han visto lo que son los métodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Programaremos un método así básico para calcular la edad, ¿de acuerdo? Resta de años nomás vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Así directo al grano. Entonces, voy a escribir un método. Si voy a calcular la edad, voy a retornar un entero. Es lo que hemos puesto hace rato, ¿no ve? Cuando hemos diseñado la clase.
A ver, si solo quiero hacer resta de años, ¿cómo hago? ¿Qué tendría que restar? La fecha. El año actual menos el año de la fecha de nacimiento, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo obtengo el año actual? Ahorita aquí. Sería chistoso poner 2025, ¿no ve? Aquí miren, voy a declarar la edad y edad va a ser igual. Sería chistoso colocar así, ¿sí o no? ¿No ve? No, tiene que ser dinámico, ¿no ve? Cuando pase un año automáticamente tiene que calcular lo que es el año actual, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo calculo? Primero, a ver, ¿cómo calculo la fecha y hora actual? En C Sharp. ¿Cómo obtengo la fecha y hora actual? ¿Cómo? El usuario lo tiene que ingresar cada vez que calcule su edad. ¿Cómo obtengo la fecha y hora actual? Ya es exacto, es datetime punto now. Este now, miren, me devuelve un datetime que es la fecha, hora, minutos y segundos actuales de mi host, de mi PC. Si solo quiero el año, .now.year, ahí está, eso me devuelve el año actual. Si quisiera el mes actual, .now.month, ¿miren? ¿Se entiende? El now es la clave. Si lo dejo en el now nomás, me va a devolver un datetime que tenga toda la fecha completa, día, mes, año, horas, minutos y segundos, por si acaso. ¿Se entiende? Si solo lo agarro así, el now es un datetime. ¿Se entiende? Pero el year ya es solamente el año, que es un entero. Menos de la fecha de nacimiento. Como es un datetime, también tiene la propiedad year para obtener su hora. ¿Se entiende eso? Estoy restando añitos nomás de momento. Ya, solo estoy restando años, por si acaso. Retorno a la edad. Ahora, ¿se dan cuenta que edad es una variable que está de más? Directamente podría retornar esa diferencia, ¿sí o no? ¿Se entiende? O sea, retorno edad y edad a que es igual a todo esto. Podrías retornar directamente esa resta, ¿sí o no? ¿Lo ve? ¿Se entiende? Entonces, bueno, si quieren dejarlo así largo, déjenlo. Estamos en Progra 2, ¿no ve? Ya no vale la pena declararnos tantas variables. Directamente hagamos un return de esta diferencia. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Bien, ahí tenemos, miren, una clase básica que hemos dibujado en la pizarra con un método. Todo lo hemos puesto público, ¿no ve? En la pizarra no me acuerdo, pero igual, todo lo he puesto público ahorita. ¿Estamos? ¿Ya? Pero ahí está, miren, hemos obtenido también un método, ¿se entiende? ¿Ya? Podemos colocar un método más que sea desplegar todos los datos de manera concatenada. ¿Se les parece? Un método más voy a escribir aquí. Public, ya, que sea un string. Ya vamos a retornar todo en una sola cadena. Ya, ven información. No va a recibir parámetros de momento el método. Y miren, lo que quiero es concatenar una cadena, retornar lo que es el CI, más, voy a colocar un espacio, los nombres, más, los apellidos, y más lo que es la fecha de nacimiento. Aquí le voy a concatenar un espacio en blanco más, porque si no va a salir pegado, ¿no ve? ¿Estamos? Ahí está. Solo es para desplegar toda la información en una sola cadena. ¿Se entiende ese método? Ver información. ¿Se entiende? Unas cosas de otro mundo, ¿verdad? Esto es para, reitero, en cualquier momento desplegar todo en uno, en directo, así sin mucha complicación. Bien.
Seguimos con las diapos, ¿ya? Las diapositivas. Bueno, nos hemos adelantado un poquito, ahí está. Aquí está la declaración de los atributos, ¿no ve? Que ya lo hemos hecho, ¿sí o no? Veremos cómo, bueno, los métodos ya los hemos creado. Y pues, cómo creamos objetos. Entonces, se define el nombre de la clase, el objeto, igual a new, y el nombre de la clase, ¿no es cierto? Crearemos aquí ahora sí un objeto. Primero lo vamos a crear con datos estáticos y luego vamos a meter estos datos con entradas. O sea, para estos vamos a usar textbox y para este sería un calendario utilizar, ¿no ves? ¿Sí o no? No podemos utilizar un textbox para eso, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Estamos? Pero primero, solamente para probar, con un botoncito vamos a tratar de enviar los datos de manera estática. De momento, ¿de acuerdo? Pero luego vamos a trabajar más en la interfaz. Bien, entonces veamos. Aquí, solo un botoncito, primero, para probar nomás eso. Ahí está. Y aquí le vamos a colocar crear objeto, ¿ya? Le vamos a colocar un nombre, btn crear. ¿Ya? Los espero ahí, porque luego vamos a hacerle doble clic al botón para programar su evento clic. De momento ahí nomás, porfa, ya no lo vamos a decorar nada, la cosa es crear primero el objeto. Ya va a tocar el timbre, ¿no? Su précito es una media hora, les hablábamos, ¿ves, Crespo? ¿Lo tienen hasta ahí? Sí. Bien. Vamos, crear objeto acá, doble clic para programarlo. Entonces, ¿cómo creamos? El nombre de la clase, que en este caso se llama persona, ¿no ve? Nombre de la clase, ¿ya? Luego, el nombre del objeto que quiero crear. P1 de persona 1, voy a colocar, ¿estamos? Igual, new, y otra vez el nombre de la clase, abro y cierro paréntesis. Es la forma de crear objetos. Todavía no hemos creado constructores, ¿no? Ya han debido crear ustedes constructores, han debido aprender constructores en programa. Todavía no estoy trabajando con constructores, ¿ya? Vamos, ahí nomás. Estamos repasando todavía. Entonces ya puedo acceder a los atributos. Por ejemplo, P1 punto, vamos a colocar su CI. Entonces hemos colocado una cadena porque, como decía su compañero, hay CIs que tienen así una extensión literal, ¿no es cierto? ¿Sabían eso? Pues tienen, ¿ya? Ahí está su CI. Persona 1 punto, nombres, nombre de alguien. ¿Perdón? Matías, tal vez. Matías, tal vez, ya. Vamos con los apellidos. Apellidos de alguien. Cordero. Cordero, ya. Cordero Aramayo pondremos. Ya. Y nos falta la fecha de nacimiento. Miren, ¿qué vamos a hacer? La fecha de nacimiento tiene que ser un datetime, ¿no ve? Vamos a colocar una cadena y lo vamos a convertir a un datetime. Vamos a hacer un datetime.parse, así. Y aquí vamos a colocar una cadena en formato normal. A ver, fecha de nacimiento, Crespo. ¿No quieres avisar? De agosto, tal vez. Virgen del Cupiña, ¿eres? Del 2004. Ya, ponemos 15 de febrero, ya, 2004. ¿Ya estamos? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a volver un datetime, ¿se entiende? Ya lo estoy introduciendo de momento como cadena nomás. Y ella lo ha creado y le ha asignado estos valores. Para ver si está correcto y hemos asignado los valores, vamos a lanzar aquí un messagebox.show. Y vamos a llamar a este método que es persona.verinformación. ¿Se entiende? Ya, a ese método que hemos creado. ¿Estamos? Luego vamos a ver el cálculo de la edad. Pero miren, en persona ver información ya deberían salirnos que ha nacido en esta fecha. ¿Se entiende? ¿Estamos?
¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si funciona la creación de nuestro objeto, pues vamos a ver sus datos, esos datos, obviamente a través de este método, como lo estamos concatenando acá, ¿de acuerdo? Nos hemos olvidado llamar a la ventana desde el menú, ¿no ve? Aquí en el Win Menú Más, por favor, llamamos a la ventana. ¿Ya? Entonces, Win, clases, objetos, instanciamos y hacemos un Win.show. ¿Estamos? Esto ya lo saben hacer, ¿no ve? De memoria deben saber. Bien, hacemos correr. Clases, objetos, crear objeto, que ahí está, miren, nos ha salido Matías tal vez Cordero Aramayo. Ahí quedamos. El jueves lo terminamos.